¿Aló? ¿Rockstar? Estás escuchando Doctor Rocks con Santiago San Miguel, Mila Renza y Mónica Zuluaga. Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro capítulo del Doctor Rocks, un podcast que nos hemos inventado entre tres abogados de entretenimiento para charlar de distintos aspectos de la industria de la música y poderle entregar herramientas a artistas para que tomen el control de sus proyectos. Me acompañan, como siempre, mis colegas Mónica Zuluaga y Mila Renza. ¿Cómo están? Bien, Santi. Hola a todos, hola Cami, hola Santi. Nuevamente muy feliz de compartir este rato con ustedes y de hablar de estos temas tan chéveres. Hola a todos, bienvenidos otra vez y bueno, aquí vamos de nuevo. Pues hoy tenemos un programa muy especial porque técnicamente estamos de aniversario. Estamos cumpliendo un año de estar haciendo esta vaina con totes y voladores y todo. Digamos, un año de empezar este proyecto, de lanzarnos al agua con un proyecto de podcast desde el área legal. Y estamos muy contentos, pues, de compartir con ustedes toda la información que les hemos dado y de seguir encontrándonos. Y para ser súper autorreferenciales, el programa de hoy es sobre podcast. O sea, queremos hablar como de los aspectos legales de los podcasts para ver desde ahí como qué podemos desenredar. Entonces, para ser aún más autorreferenciales, Mila nos va a explicar un poco como qué es un podcast, que es como medio absurdo, ¿no? Porque estamos oyendo un podcast y explicar qué es un podcast. Pero en términos legales puede que tenga otras aristas y eso es lo que vamos a ver hoy. Mila, cuéntanos un poco de eso. Bueno, entonces, digamos que hablando, como hablamos todos, un podcast es un espacio en el que una gente o una persona, porque bien puede ser una persona que se siente a echar su monólogo, habla de algo, cuenta un cuento, lee un libro, canta una canción. Digamos que las opciones son ilimitadas. Viéndolo, digamos, con esa óptica legal que presenta el Dr. Rocks, pues es una obra sonora, de cierta manera. No del todo porque le falta esa música realmente, pero finalmente es una voz grabada en un audio. Digamos que por ponerle un nombre. Pero dentro de ese podcast ocurren un montón de cosas. Digamos que no todo el tiempo es charla y habla. Ahí hay un montón más de cosas y bueno, Moni, ¿tú qué otras cosas ves que ocurren dentro de un podcast? Claro, como decías, Cami, es como muy amplia la posibilidad de contenido que puede tener un podcast. Finalmente tiene un propósito por lo general informativo y como de debate y reflexión, pero lo que sí está claro es que contiene dentro de sí creaciones protegibles por el derecho de autor, ¿cierto? Tú decías, bueno, puede alguien leer un libro, esa lectura de un libro, de una obra literaria, pues implica un uso de una obra del derecho de autor, una obra literaria. Normalmente los podcasts tienen música de fondo o incluyen música para analizar o para estudiar en el podcast, pues allá hay un uso de una obra musical. Normalmente hay cuñas o grabaciones que se ponen en algunas partes del podcast para promocionarlo, por ejemplo. Eso también tiene una interpretación de una persona que graba. Entonces, eso es importante identificarlo. No solo es como un espacio donde hablamos cosas, sino que esas cosas en sí son contenidos de propiedad intelectual que pueden tener, por esa razón, algunas limitaciones o algunos elementos por examinar y por considerar antes de publicar un podcast. Sigue a Hemisferio Derecho en Instagram como @Hemisferio Derecho Legal. Ahí yo solo añadiría que yo lo equipararía como a una obra literaria en su contenido de derecho de autor y un fonograma resultante. Que a la larga esto es como radio por demanda, en la que no es una transmisión efímera que se está dando en vivo, sino unas grabaciones que se pueden consultar en el momento que cada quien quiera. Ya el formato de lo que incluya dentro de esa grabación dependerá de la creatividad y el interés de los que lo están generando. Pero esos que lo están generando sí quedan con dos elementos clarísimos en sus manos. Yo creo que todo el contenido hablado a la larga puede ser protegido como una obra literaria, como si fuera un guión, sea improvisado o sea escrito por anticipado. Y
el fonograma resultante, o sea, como una grabación que es de los minutos que sean, pues sí es una grabación sonora y cumple todos los elementos para protegerse de esa forma. Lo que se nos complica la vida es cuando incluimos obras de alguien más, ¿no? Cuando traemos otros elementos. Y no sé ustedes ahí cómo ven ese lugar, cómo se ajusta. De acuerdo, justo eso era a lo que me refería ahorita cuando les mencionaba los tipos de obra que pueden contener esos podcasts, porque pues puede ocurrir que esa música que pongamos no sea nuestra, ¿cierto? Que si es una obra o una música que pongamos por analizar o por ilustrar, puede tener ciertos permisos de uso, pero cuando simplemente la usamos como música de fondo, pues deberíamos tener un permiso expreso del titular de los derechos. En todo caso, podemos usar música que estando en esas bibliotecas o en esos bancos de sonidos, pues no nos exige pedir una licencia directa o expresa del titular o del dueño de la canción o del fonograma. Entonces, lo importante es identificar cuáles son esos contenidos protegidos que vamos a usar, que son contenidos de otros, y estar muy seguros de qué tipo de permisos tendríamos que tener, porque el solo hecho de incluirlo como una obra accesoria, entre comillas, dentro de esa obra principal que sería el podcast, no me exime de pedir un permiso. Entonces, ahí solo para ser súper claros y transparentes desde nuestro lado, el Dr. Rox tiene música, ¿sí? Y música desde el principio lo hemos utilizado en varios niveles. Uno, los primeros capítulos del Dr. Rox se hicieron con la música del banco de sonidos que trae la plataforma por la que distribuimos, que es Anchor.fm. Tiene unos elementos de edición y una música que venía ahí incorporada y que se podía adicionar al programa. Entonces la licencia de esa música la está autorizando es Anchor. Después, cuando empezamos a producir el programa de otra manera y trajimos a Camilo Petrucci, que nos ha ayudado en la edición desde que esto suena más profesional, hemos hablado con él que además le decíamos, man, es que somos abogados, o sea, no podemos dar papaya en esto, ¿no? Entonces, primero se hizo con unas canciones que tienen unas licencias Creative Commons abiertas en las que se podían hacer usos comerciales sin ningún problema y con eso estábamos bien. Y otras que, sin mal no recuerdo, es utilizando una licencia de Epidemic Sounds, que también es como un banco de sonidos recurrente para canales de YouTube y para otro tipo de contenidos online que permiten usos comerciales con el pago de una suscripción, ¿no? Entonces, eso para decir que todos los sonidos que están incorporados en cosas como estas requieren un permiso y que a veces el permiso parece que no es tan directo del mismo creador, sino es una plataforma que tiene una licencia que nos da esa autorización. Eso es totalmente válido. O a veces nos obsesionamos con una canción específica y ahí sí tendríamos que pedirle permiso a su autor, a su titular o a su editor, el que sea, y también al sello discográfico en el caso que estemos usando también el fonograma para poder incluirlo. Yo creo que es equivalente, es una sincronización, pues. Sí, totalmente de acuerdo con Santi. Ahí ya dependerá del tipo de podcast que ustedes estén haciendo. Si se trata de hacer covers en vivo o algo muy extraño, porque no sé qué puede pasar, pues solo necesitarán el editor, pero si van a poner la grabación completa, pues necesitan los dos permisos. Sigue a Mila en Instagram como @milarenza. Digamos que ahorita que hablábamos de qué pasa si alguien se sienta a leer un libro en el podcast, digamos que esa persona al ser dueño de su libro puede sentarse tranquilamente a leerlo y está generando una interpretación de un libro. Lo que pasa es que será un tema no oficial y pues creo que tendrá otros tintes, pero autorización como tal de su autor, no sé, de pronto sí, ¿sabes? Porque es como una transformación, si lo pensamos realmente, está convirtiendo esa obra escrita en interpretación de la obra escrita. ¿Ustedes qué dicen? Ahí a mí siempre me ha parecido curioso y bello al mismo tiempo cuando, digamos, en la radio leen un poema, ¿no? Y es muy interesante porque no hay una sociedad de gestión colectiva que medie sobre eso, no va a haber un recaudo por ese lado, realmente se entiende más como una promoción de la parte literaria y el libro como objeto se va a comercializar en otro espacio diferente, ¿no? Entonces es muy curioso cómo esa relación con la literatura, desde el audio, para lo efímero, consideramos que no tiene que tener un permiso, pero ya cuando vamos a hacer un audiolibro,
no, eso es otra vuelta, no sé qué, ahí sí me tiene que pedir permiso y tiene que generar todas las cosas, Entonces es muy curioso, porque además lo otro que quisiera señalar, y si quieres más adelante lo resaltamos, es que hay gente que cree que los podcasts son como un área libre, ¿no? O sea, como que se puede utilizar cualquier cosa. Y pues no, las mismas reglas de la propiedad intelectual aplican aquí como aplican en cualquier otro lado. De acuerdo, es como esa creencia de lo que está en internet es libre, que ya por fortuna se ha erradicado de nuestras mentes. Yo también tengo la misma sensación, como que, es que si es un podcast entonces todo bien. No, es lo mismo. Incluso en ese ejemplo que das, eso es un uso de la obra, que aunque no haya una entidad que recaude, pues el derecho de autor no depende de una entidad que recaude, es decir, el permiso sí o sí se tendría que obtener aunque no haya quien recaude. Ojalá hubiera quien recaude por todos los tipos de obras, ojalá llegue ese momento, yo lo añoro tanto. Ay, qué dicha, ¿no? Pues que de verdad que por cada obra se pueda pagar al que es. Uy, sí. Como que se cierre el círculo, que uno diga, ¡ay, se cerró el círculo, qué lindo! Total. Yo siento que hay una vaina que a mí me da un poco de esperanza, y es que la gente poco a poco empieza a ser mucho más respetuosa con ese derecho moral, que también siento que es clave y que empieza como a mostrar el camino hacia cómo pueden funcionar las cosas. Y es que la gente usualmente usa la cita cuando va a usar un extracto de, por lo menos cuando está usando podcast y van a leer algún pedazo de algún texto, lo indican. Entonces siento que ese reconocimiento inicial del autor puede llevarlos a todos esos creadores de contenido que nos están además escuchando en este momento a pensar en, oiga, ¿y si yo leo esto, será que el dueño de este texto debería recibir algo de dinero? Y hablando de dinero, lo que todo el mundo siempre pregunta: ¿hay dinero en los podcasts? ¿Por qué hacen tantos podcasts? Ustedes son millonarios, cuenten la verdad, les están pagando un montón de dinero. Hablemos ya de esto, de nuestros 1.000 millones. Ya ese es el rollo, como todo el mundo en su vida universitaria siempre le dijo a sus amigos, tenemos que montar un bar. Sí, en este momento, más allá de la pandemia y demás, 3 millennials se juntan y dicen, tenemos que montar un podcast. O sea, es como una cosa así que es necesaria, es como una cosa así como que nos hierve la sangre por dentro. Y la respuesta es, no, aquí no hay plata. O sea, como no hay tanta como la gente cree. O sea, como que en el fondo la forma de monetización, digamos que viene de varias maneras. Uno, la monetización directa del podcast, que es muy escasa, que usualmente solo se puede dar si el podcast está distribuido en una plataforma como YouTube, en un canal que esté monetizado, en el que cada vez que se da una vista a ese video se genera una pequeña regalía, como se generan las pequeñas regalías que se dan en YouTube. En el resto de plataformas de consumo de podcast no hay una remuneración directa, ¿sí? Hay una remuneración indirecta, y esa indirecta se da como se daba en la radio. Sí, o pues como se da en la radio. Yo es que además hablo en la radio en pasado, como si la radio no siguiera existiendo, ¿no? La mató, el tipo la mató, si se dan cuenta, constantemente la mata. O sea, escúchenlo ahí como con detenimiento, y mal la mata. Qué tristeza. Sí. Como ocurría, sí, corría la... Entonces diciendo, es de manera indirecta porque es o por medio de comerciales que se ponen entre el programa, como teníamos nosotros, y ahí sí hablo en pasado, como teníamos nosotros comerciales de Anchor.fm dentro del Dr. Rocks, porque la plataforma que teníamos nos ofreció que nos patrocinaba el contenido. Si nosotros hacíamos un pequeño comercial, lo grabábamos con nuestra voz, nos daban un pequeño libreto para leer y sonaba todas las veces que sonara un programa de estos. Cada vez que sonaba eso, entraba una fracción de algo a una cuenta que no hemos podido sacar el dinero, pero eso es una historia para otro día. En el fondo, no es más como $15 por cada 1,000 streams, que suena como poco, y al mismo tiempo, para los que saben de música, $15 por cada 1,000 streams es un montón de plata. O sea, es como 5 veces más de lo que paga Spotify cada vez que alguien hace un stream. Eso es plata, o sea, somos millonarios. Y la otra manera, que es indirecta, en términos de que no corresponde a la cantidad de visitas de manera directa, es el patrocinio de una marca diciendo, yo quiero aparecer, ponga un audio que diga estas cosas, como un comercial, ¿no? Y paga por ese tiempo de pauta dentro del espacio, en el propio espacio publicitario. Entonces, la gente que tiene tracción, que tiene un público y que tiene además unas marcas que pueden estar interesadas en ese público al que se llega, pues sí pueden generar por colateral dinero, porque esas marcas pueden pautar dentro de su podcast. Entonces,
los podcasts más, llamémoslo, más populares, Exitosos. ustedes ven que al principio tienen un montón de cosas que mencionan, ¿no? Entonces el que vende ollas y el que vende los servicios de servicios varios, tiene ahí el comercial. Sí, exacto. Yo he escuchado mucha promoción de servicios. En nuestro caso, pues no. Aquí el Dr. Rox no lo patrocina a nadie. En nuestro caso, ustedes si quieren algún día promocionar algo, sus bandas, sus proyectos, acá estamos, de verdad. Piensen siempre en nosotros. Tenemos la playola del podcast. No hacemos curaduría ni nada, lo que quieran, todo entra. Todo va. Lo hablamos, no hay ningún problema, chicos, no tengan miedo. Dr. Rocks está disponible en Spotify y Apple Podcasts. No, pero sí, estoy de acuerdo con Santi. O sea, Santi, en un momento, creo que lo que estamos haciendo es lo que se venía hablando hace mucho tiempo y esta es, de cierta manera, la evolución de la radio hablada. O sea, en definitiva, es lo que está pasando y se está manejando un modelo muy parecido. No sé si con la entrada, por ejemplo, de esos nuevos podcasts, ejemplo, el de Michelle Obama en Spotify, que sabemos que fue una compra, pues como que mueva ese ecosistema, ¿no? Iba a hablar del tema de Joe Rogan. Este señor tiene un podcast que es como de los más escuchados que hay, bla, bla, bla. ¿Qué fue lo que le pagó Spotify a Joe Rogan? Le pagó una exclusividad. O sea, le dijo, yo necesito que usted haga su programa, que usted siga haciendo su programa, pero solo esté en mi plataforma. No puede estar en ninguna otra. Cuando ese era un programa netamente de YouTube, que además tenía video, entonces le pagó una suma exorbitante de dinero para que él dejara de producir su programa para YouTube y empezara a producir su programa de manera exclusiva para Spotify. ¿Cuál es la apuesta de Spotify ahí? Que la gente se suscriba a los servicios premium de Spotify para seguir oyendo el programa Joe Rogan, que es lo mismo que hizo la radio durante muchos años cuando se pasaban un locutor o una locutora de un lado al otro, o un periodista o una periodista de un lado al otro, y los mismos canales de televisión con los noticieros cuando pasaban el periodista o la periodista que ponía la cara y era como súper confiable, se pasaba de una voz de un lado al otro para que fuera como la cara del canal. Sí, como que su reputación era lo que nos vendía todo. Entonces, esa es la apuesta que está haciendo Spotify con Joe Rogan y con Michelle Obama, que es muy curiosa porque cambió también el panorama de esto, que los podcasts en muchos sentidos se veían como una forma de radio amateur. Y pues hay muchas ligas, ¿no? Y en este momento ya hay unos programas que son de un nivel de producción brutal que de amateur no tienen nada. Yo tengo ahí una duda y ustedes saben que a mí me gusta ser súper terrorista y como traer ideas extrañas a la mesa. ¿Ustedes piensan que esto también puede ser, por ejemplo, en el caso de Joe Rogan o en el caso de Michelle Obama, que sabemos que compraron la exclusividad y compraron de cierta manera el programa, porque la exclusividad implica eso? ¿Será que es una forma un poco de compensar el pago de regalías tan fuerte que implica el servicio que ellos prestan? Es decir, el que muchos usuarios se suscriban realmente para escuchar podcasts cuya monetización pues ya sabemos cómo funciona, sería una forma un poco de compensar la cantidad de pagos que tienen que hacer por las canciones y los fonogramas que tienen alojados ahí. Pues es una forma de ampliar la base, porque las plataformas lo que hacen a la larga también es como tomar la cantidad de suscriptores que tienen en un territorio y dividirlo por la cantidad de usos que hay, ¿no? Entonces, entre más suscriptores pagos tengan, pues la bolsa desde donde se reparte es más y en ese sentido, pues más le pueden pagar más a los artistas. Sigue a Santiago en Instagram como @sordo, ZOORDO. No es tanto que estén obligados en términos de tarifas, porque la tarifa siempre es variable y corresponde a la cantidad de usuarios, entonces es raro, es tricky. Sí, además porque es una locura que alguien se meta solamente a escuchar podcast, no sé. Yo quiero echar otro cuentazo y es a mí lo que me parece chistoso de los podcasts, que todo el mundo entra en el rollo a preguntar como, no, ¿y eso cómo se distribuye? No sé qué. Y esto va por otra vía distinta que la música. O sea, hay una separación inicial de los podcasts y la música distribuida en internet por una cosa específica, y es que el lugar donde se aloja la música es la plataforma en la que uno la está escuchando o la tienda donde uno la está descargando. En cambio, los podcasts se alojan en el servidor de el que es dueño del podcast, el que es dueño de esa grabación. Y lo único que le entrega al distribuidor de podcast es un archivo de texto que dice dónde puede jalar por hipervínculo ese audio, pero el audio sigue alojado en el servidor del que es dueño del podcast. Entonces, ahí lo que pasó
es que pues está separado por dos espacios distintos. ¿Por qué lo decimos así? Es que para agregar la música a una plataforma pues tienes que pasar por un distribuidor y se generan unas regalías y las regalías están intermediadas por ese distribuidor. En los podcasts es, entre comillas, de manera directa. Entonces es muy chistoso porque en un ecosistema como el de Spotify conviven música fonograbada que si uno hace clic le pagan a la gente, y el podcast que si haces clic no le pagan a nadie. Entonces es como, ¿qué onda? De acuerdo. Lo otro que estaba pensando es que, digamos, en la clasificación clásica del derecho de autor, tenemos el derecho de autor que tienen esos creadores de las obras y el derecho conexo que tienen, de los que siempre hablamos, ¿no? Intérpretes, ejecutantes, productores fonográficos y organismos de radiodifusión que tienen sobre sus emisiones. Sí. Uno podría considerar que finalmente cada titular de podcast o cada cuenta que publica podcast, pues sería un organismo de radiodifusión o tendría unas emisiones sobre las que tiene derecho. Está buena. Anótelo ahí. A mí me gusta otra Anótelo cosa ahí. y es que como están estos dos lugares divididos en cómo se distribuye la música y cómo se distribuyen los podcasts también se han convertido como en un lugar de piratería muy interesante en términos musicales. Y es de discos que no se encuentran o no se encuentran de manera clara en distribución digital porque hay disputan sus derechos o porque hubo un retracto o ese montón de cosas que los abogados de derecho de autor nos generan gastritis. Gente sin las autorizaciones correctas lo sube a través de un podcast porque no pasa por los mismos filtros de identificación de contenido que pasaría el audio si fuera a distribución digital. ¿Qué vuelta? Piratería 2.0 o 3.0. Creo que 3.0. 4.0 ya prácticamente. Yo tengo una anécdota frente a eso y es que los jueves en la noche, tipo 10 de la noche, de la nada, no sé cómo hacen, empiezan a salir podcasts con la música filtrada que va a salir al día siguiente. Entonces, por ejemplo, cuando iba a salir el álbum de ¿cómo se llama? De Fade, no sé, eso fue este año, no estoy segura en qué fecha. La noche anterior, el jueves anterior, a través de un podcast se filtraron la canción de él y varias canciones más que salían ese día. Y bueno, como que lo pone uno a pensar un montón de cosas, porque en últimas, al ser un lugar en donde el audio tiene ciertas, digamos que características, sigue estando en el servidor de la persona que lo emite, no tiene promoción, o sea, hay como un montón de factores ahí supremamente interesantes, o sea, como nadie le hace promoción a eso, la pregunta es cómo lo encuentras. Yo honestamente lo encontré en Twitter dando vueltas, pero... Yo ya es que en los reggaetoneros no creo y creo que todo eso son estrategias de mercadeo ya montadas de manera muy craneada. También, te lo compro también. Todo lo que hacen ver orgánico es por diseño. Sí, no está claro. O sea, la final de la Champions estaba toda arreglada. Pues no tanto, pero el yo creo que sí. El fútbol es lo más ayuda arreglado que hay en la vida, creo. Tú sabes mucho más de fútbol que yo, sin lugar a dudas. No, lo que pasa es que estuve viendo también esta serie de FIFA y es como, wow, ¿qué es esto tan horrible? Pero sí, o sea, como que siento que es un espacio en donde el control pierde un poco de control, precisamente, y deja de existir y pueden ocurrir cosas como esas. Bueno, Moni, ¿qué recomendaciones en términos jurídicos tú darías de alguien que quiera hacer un podcast? Bien, pensando en las recomendaciones, yo creo que tiene mucho que ver con lo que un poco hemos hablado de esa relevancia de identificar el contenido. A mí se me ocurren como 4 cosas muy básicas, ¿cierto? Lo primero, respecto de ese contenido que va a tener nuestro podcast, creo que la recomendación básica es, bueno, identifiquemos qué contenido vamos a usar, si eventualmente ese contenido requiere o no algún tipo de permiso o por lo menos lo que siempre hemos dicho que es obligatorio, el reconocimiento de los derechos morales o el crédito del autor. Justo lo que decía Santi, hay muchas posibilidades de uso de música, por ejemplo, que no requiere de un trámite de licencia puntual, que las mismas plataformas te van a dar una licencia estándar, pero es importante que eso lo tengamos en cuenta, ¿cierto? Si arbitrariamente queremos usar otra música, pues bueno, que tengamos claro qué vamos a usar, de dónde lo vamos a sacar y qué permiso vamos a pedir. Hay 2 recomendaciones relacionadas con la participación cuando se trata de podcast creados en equipo o por un grupo de trabajo, y es que es importante que definamos cómo va a ser la participación, ¿cierto?
no siempre se sobreentiende que la participación es en partes iguales, y lo ideal es que para uno evitarse contratiempos, malentendidos con eso se converse, y segunda recomendación al respecto, se deje por escrito. Hablemos de eso siempre da pereza hablarlo porque no estamos acostumbrados como a que esos temas se toquen, sino hasta que hay un problema, pero no esperemos el problema, hablemoslo antes o cuando esté empezando el proyecto, definamos qué aporte va a hacer cada uno, qué rol va a tener cada uno y en consecuencia pues cuál va a ser su participación. Además de eso, en ese documento o en ese escrito que tengamos, pues dejemos claro qué aportes económicos va a hacer cada uno, no solo desde tema intelectual, sino en plata, quién va a asumir qué, porque pues por la experiencia que nosotros hemos tenido con este podcast, hay una cantidad de costos asociados que son chiquitos en su mayoría, pero que los tenemos que asumir entre todos, o cómo lo definamos, y eso debe quedar por escrito. Entonces creo que esa es una recomendación pues como más de gestión que jurídica, que creo que es importante. Y por último, creo que es bueno hacer un monitoreo y una evaluación permanente de qué está recaudando, de por qué está recaudando, de si en términos económicos, si ese es el propósito, se justifica o no mantenerlo, para que esto no sea una cosa como hecha de forma aleatoria, sino que tenga pues como un sentido y tenga en consecuencia para todos los que participen como una claridad al respecto. Yo creería que son, como les decía, un poco recomendaciones muy relacionadas con la gestión, pero que tienen definitivamente algo de jurídico. No sé si ustedes tienen algún otro comentario. Sí, no, realmente creo que lo abarcaste todo, tener ganas de hablar de algo. Siento que pues la clave también es eso, ¿no? Como algo que le apasione y que sepa hablar de eso y claro, disfrutarlo. Ahí la palabra es, pues tiene que tener un ángulo editorial. Tiene que tener una perspectiva, un lugar desde donde se está metiendo a cierto tema. Hablaba con alguien esta semana y me dijo, no, descubrí el podcast de ustedes y ustedes ya están haciendo la idea que yo tenía, ¿no? Yo le dije, pero métete a esa idea por otro lado. O sea, es que somos 3 abogados hablando de temas de la industria de la música, pero desde el derecho. O sea, y este era un músico formado que tiene un montón de nociones interesantes sobre la industria de la música. Era diciendo, el ángulo desde el que tú estás hablando va a ser muy distinto al nuestro. Incluso si son los mismos temas uno a uno, el ángulo desde el que estás hablando va a ser muy distinto. Y eso es lo que se vuelve interesante y valioso desde la creación de este tipo de contenido. Absolutamente. Pues bueno, pasemos allá aquí a hablarlo en términos más light de nosotros en este episodio de aniversario, como que quisiéramos decir después de un año. Y yo creo que hemos aprendido un montón, o sea, que ha sido muy raro. O sea, yo oigo los capítulos iniciales y en cierta manera me avergüenzo. Ay, no, yo muchísimo. no los oigo. Y me avergüenzo muchísimo que la gente, el que más oye es el de regalías. Que sabíamos que era un clickbait por su nombre, pero al mismo tiempo es la puerta de entrada a una cosa como este. Y para ser absolutamente francos, pues ese era el piloto. Sí, era la forma en la que nosotros 3 nos estábamos juntando a decir, tenemos un proyecto, queremos hacer esto, pero esto cómo es, en qué ritmo. Y bueno, ahí hemos aprendiendo en la cantidad de episodios que hemos sacado en el último año, de a poco. Que también creo que es una recomendación chévere, que también la vivimos, y es, pues no esperes a que esté perfecto, ¿cierto? Como Total. Que a pesar de avergonzarnos de los primeros, creo que si no hubiéramos salido, no hubiéramos salido. O sea, si no hubiéramos salido con esos primeros, jamás hubiéramos salido. Y claro, es que era un escenario especial porque primero, pues los 3 no habíamos hablado tanto, o sea, no habíamos interactuado en ningún tema, como que nos llegó la idea de hacer esto y apenas después de que decidimos hacerlo nos pusimos a grabar, o sea, no hubo tiempo como de más. Vivimos en lugares distintos y las primeras sesiones las grabamos sin vernos en cámara. Entonces sí. Era como cruzando dedos. Era difícil saber quién iba. Pido la palabra. Y ahí eso, o sea, un montón de ponchadas ahí, de interrupciones, porque claro, estábamos aprendiendo, pero insisto en que si no lo hubiéramos hecho, pues no estaríamos hoy celebrando un año de la aventura. Sí, creo que esa es la palabra, aventura. El montarnos en un proyecto como este, por lo menos en mi caso, no estoy cerca de los micrófonos como ustedes dos, pues es una vaina rara, como que en un principio estaba pensado como sentémonos a hablar de temas jurídicos, está cool, hagamos el ejercicio, y poco a poco se ha convertido en un espacio muy interesante
que siento que ha sido muy útil para los que nos escuchan, en donde nosotros mismos hemos aprendido también un montón de cosas que de pronto no habíamos pensado y no habíamos conversado entre todos. Esto se gestó un día en Circular. Santiago llevaba una idea y nada, hicimos pitch básicamente con Mónica y estuvo. O sea, fue un tema de voluntad y de querer hacerlo y de meterle muchas ganas. Ahí al César, lo que es del César, fue una charla con Moni en el que dijimos, venga, tenemos una consulta muy recurrente con nuestros clientes, ¿por qué no buscamos una manera de resolverla para quitárnoslos de encima? O sea, era una consulta de ya no quiero resolverla, o sea, como quisiera entregarle algo que ellos solitos lo resuelvan. Y tallereando esto, llegamos a que el podcast podía ser una forma interesante, que yo creo que acertamos cuando los tres aceptamos este reto. Me parece bonito además el formato, por una cosa que yo creo que es muy escasa y que es el tener espacios para poder hablar entre colegas sobre detalles de nuestro quehacer. Eso se puede transferir a cualquier otro tipo de disciplina y es igualmente escaso. Y esto ha sido una suerte de terapia para nosotros. Es lo más cercano a un club de abogados en el que he estado en mi vida y el único en el que me siento tranquilo. Sí, los demás se me complica un montón. Yo soy profesor universitario y aún así, entre mis colegas, es como, ay, los abogados me dan un poquito de no sé, de tembladera, pero creo, y además los comentarios que recibimos de todas las personas que escuchan esto, de la gente que nos manda preguntas, de la gente a la que le hemos compartido el podcast y nos pues presta su atención y su tiempo, nos parece muy interesante que les sirva. Nos encanta, se los agradecemos muchísimo. Para nosotros es realmente un orgullo y una felicidad, y es lo que nos sigue impulsando, que la gente lo oiga y que además les sirva y que esto al menos sirva también para armar una conversación con su equipo de trabajo en su proyecto musical y para ir mejorando las cosas. Eso es para nosotros deber cumplido. Total, es el objetivo realmente. Conocimiento como hablado, como si estuvieran ustedes sentados acá hablando con nosotros tres, tranquilamente. De acuerdo, que yo siento que eso también ha sido, hay dos cosas que creo que también nos han conectado como en este proceso y por las que agradezco pues públicamente a mis colegas, y es primero que nos une como un poco esa filosofía de hacer esto fácil, como de acercarlo realmente a las personas que lo necesitan, no dejarlo ahí como en la entelequia jurídica que nadie va a entender, que son palabras raras, que pereza, que hablan enredado, que son contratos eternos. Pues como que creo que los tres tenemos un poco como esa filosofía de hacerlo fácil. Y lo segundo, que no le tenemos susto a la competencia, que eso es como una discusión y una reflexión que mantengo de manera permanente, y es: no hay por qué cerrarse en el conocimiento, no hay por qué preocuparse de que el otro va a saber cosas que yo no sé, o de que yo le demuestre al otro que no sé cosas que él sabe. Pues no, hay para todos, o sea, hay trabajo para todos, hay posibilidades de crecer juntos, y yo creo que eso también hizo que los tres nos juntáramos con este único propósito, que es un poco como acercar el conocimiento y enseñarle a la gente a la que nos interesa que sepa cosas. Pues bueno, no sin más, creo que les agradecemos a todos. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz aniversario! Espero que nos sigan escuchando. Esperemos que sigamos haciendo episodios. Esta es, en teoría, el segundo episodio de la tercera temporada del Dr. Rocks, y pues aquí seguimos, y creo que este proyecto tiene gasolina para rato. Muchas gracias por estar acá. Gracias a todos. Vale, ahí nos estamos viendo. ¡Chao! Si te interesó este tema y quisieras saber más, puedes encontrar información adicional en el sitio web derecho.rocks y en hemisferioderecho.com.co. También puedes enviarnos tus preguntas por mensaje directo en Instagram a @derechorocks o @hemisferioderecholegal. Esperamos que lo hayas disfrutado. Nos vemos a la próxima. Bueno, con esto llegamos al final de otro capítulo del Dr. Rocks. Queremos agradecerles por su atención, por estar con nosotros durante todo este capítulo, por apoyar un programa como este, a toda la gente que se lo recomienda a sus amigos, a sus amigas, la gente que nos comenta, la gente que lo comparte en sus redes sociales. Un saludo muy especial, los tenemos en un lugar muy especial de nuestro corazón, y al mismo tiempo queremos agradecerle a los colaboradores que se nos han sumado en este tiempo, a Ángela Pico, que nos ayuda
ayudó con los bumpers de distintas partes del podcast, y a Camila González Riaño, que se suma como editora de El Dr. Rocks, que es una colega además de Mila, de Moni y mía, también abogada de entretenimiento, y que además tiene la capacidad y el conocimiento para editar este audio por sus estudios en producción musical. Entonces a ella también queremos agradecerle. Esperamos que estén muy bien y pues por ahí nos estamos viendo.